Buenos días y bendiciones, amados hermanos. Hoy continuamos con nuestra serie de enseñanzas. Jesús es la razón de la Navidad. Y hoy es la cuarta de ellas y es una pregunta, el subtema. ¿Cómo asumes la Navidad? ¿Cómo asumes la Navidad? Mateo capítulo 2, el capítulo completo. Y dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Padre, gracias por la oportunidad que nos das esta mañana de seguir inquiriendo y mirando que en la Navidad original, la que ocurrió hace más de 2000 años, tú fuiste el centro, por eso eres la razón de la Navidad. Pero también a preguntarnos, ¿será que como Herodes nos preocupa algo? ¿Será que hay algo que frustra nuestra Navidad? ¿O como los magos, como los pastores que sí anhelaban esa Navidad, anhelaban la venida del Mesías? Ayúdanos y examínanos por tu palabra. Amén. Bien, como les di, es la cuarta enseñanza de la serie Jesús es la razón de la Navidad. Y te pregunto, ¿cómo asumes la Navidad? Pues hay navidades tristes y hay navidades alegres.
Y por la risa que hay en sus labios, en sus rostros, también se ve la felicidad. Creo que recuerdan una vieja canción típica de Colombia, donde una niña le dice, papi, papi, yo quiero que el niño Dios me regale una muñeca y otra para Wendy. Y así empieza un vallenato que revela la idiosincrasia costeña, pero de toda una nación también. Sentimientos encontrados que en un ser humano puede tener en medio de fechas especiales como esta, final del año. Y la canción habla de que la razón por la que uno puede estar bien o puede estar mal en medio de las fechas especiales de diciembre es porque hay navidades tristes y hay navidades alegres. Y por eso él habla que Navidad tú me das muchas nostalgias y a veces alegras mi alma. Esos contrastes, o Navidad con tus brisas de sembrina. Navidad me acuerdo de mi madrina cuando me dio un aguinaldo, un caballito de palo. Pero también muestra que en medio de eso hay Navidad donde otros no recibieron nada. ¿Por qué? Porque hay Navidades tristes y Navidades alegres. ¿Y qué culpa tiene Miguel de ser hijo de un campesino y que nunca pudo tener los juguetes de otros niños? Porque hay Navidades tristes y Navidades alegres. Entonces, hermanos, esto hace parte de un entender popular, donde muchos piensan que así es el destino. Y más cuando en uno de los párrafos, en uno de los versos, la canción dice, Navidad, Dios me dé el aguinaldo, que Dios me lo dé. Navidad que yo soñé desde niño. Navidad que desde que esté mi madre a mi lado. Navidad sin penas y martirio. Y hay un momento en que habla y dice que oyó los gallos cantar, pero el niño Dios no vino. Y lo que ignora ese autor es que sí vino Cristo y a darnos el mejor regalo. Entonces el problema no es porque una Navidad sea triste o alegre, porque hay Navidades y no. Es si tú sabes que Cristo es el motivo de la Navidad, tú podrás ser alegre, podrás tener paz en medio de cualquier circunstancia, haya chicharrón o haya lechona, lo que haya. Y a veces se sufre por pérdidas emocionales, pero también por pérdidas materiales. Y a veces ambas. Y unas conducen a otra. Y la partida de un ser querido, sin embargo, es una de las experiencias más fuertes, más dolorosas que un ser humano podrá experimentar. Y usted tal vez ha experimentado alguna de estas pérdidas. Y si no se maneja bien, puede terminar en depresiones muy profundas. Yo conozco una señora, una hermana en Cristo, que ante la pérdida de su esposo, hace muchísimos años, aún no se ha podido recuperar. Aún no se ha podido recuperar. Pero conozco a otros que se fortalecen, sabiendo que su esposo estará en la presencia de Dios. Y como implica el texto de 1 Tesalonicenses 4, para los de Tesalónica les dice, hey, sí pueden hacer duelo, sí pueden llorar, pero ojo, no se entristezcan como los otros. Entristézcanse, pero no como los que no tienen esperanza, sino como los que saben que un día nos encontraremos en Cristo. Y a eso lleva ese texto. Entonces hay pérdidas a final de año y nadie quiere tener ese tipo de pérdida. Pero debemos saber que hay una esperanza. Y Cristo es la razón de nuestra Navidad. Y hay que entender que la muerte es un ciclo natural y que los muertos ya no están acá, no pueden escucharnos. Pero en Cristo tenemos la esperanza que un día nos veremos y sabiendo que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos los recibiremos. Recibiremos al Señor en el aire. Y además Él ha dicho, yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por más triste, adolorido, enojado, desganado o lleno de sentimientos de culpa, impotencia o remordimiento, siempre es posible salir a través de la obra restauradora de Cristo. Y si estás pasando por una pena de esta, Cristo puede restaurarte, Cristo puede sanar tu corazón. Si de pronto dices, no me despedí bien, de pronto no hice lo que debía hacer, en esta Navidad Dios puede darte una reconciliación. Y la iglesia debe mostrarse solidaria ante quienes tienen pérdidas, sea de cualquier clase, porque somos la familia de la fe. Pérdidas no solo de familiares, sino también pérdida de cosas físicas. Podemos ayudar.
Jesús igual quiso compartir en medio de sentirse deado, en medio de sentirse a punto de ir a la cruz. Digo, acompáñenme a orar. Le pidió a sus discípulos en medio del Getsemaní, ayúdenme en oración. Así nosotros podemos ayudar en oración, pero también dando comida, también repartiendo apoyo, cariños. Podemos de cualquiera de estas maneras estar apoyando. En esta Navidad, ¿qué está robando tu paz? ¿Cómo asume esta Navidad? El texto muestra la vida de unos sabios que vienen, que aunque son grandes, conocidos, aunque tienen mucha sabiduría, vienen a un lugar pequeño. Y aunque llevan muchos regalos costosos, llegan a un lugar donde no tienen nada de lujos. Y aunque ellos son reconocidos, encuentran una familia perdida en la clandestinidad. Pero los planes de Dios son más grandes. Y las cosas de Dios muchas veces que empiezan pequeñas, terminan grandísimas. Y si son menospreciadas, terminan siendo reconocidas. Porque es que el reino de los cielos es como el pequeño grano de mostaza, Y luego cuando creces de las hortalizas más grandes. O como un poco de levadura, que empieza poquito en la masa, pero luego la leuda toda. Entonces el Señor no ve lo inteligente, lo preparado, lo que tengas, todo eso. El Señor no ve las apariencias, disculpen, sino que Él ve el corazón y sus intenciones, y un corazón que se humilla para servir. ¿Y cómo asumes tu Navidad? ¿Cómo asumen las pérdidas que has tenido este año? ¿Todas las culpas son para Dios? ¿Cómo asumen las bendiciones? Son míos, fue por mis logros. Hermanos, tal vez algunos a esta fecha ya no han podido lograr nada. Hoy 24 de diciembre no han podido lograr nada, dirán. Y aunque el plan de Dios empieza pequeño, como una simple estrella, ella se fue moviendo y direccionando a los sabios a su destino, hacia el destino que tenían que llegar. Y la visita de los sabios de Oriente nos enseña que muchas veces los planes de Dios comienzan como ideas pequeñas, como una pequeña palabra, como algo que ha dicho Dios, y que poco a poco, al ir obedeciendo, se transforman en algo gigantesco que no podrá detenerse. Así se moverá la estrella, así se moverá el firmamento, con tal de mostrarte hacia dónde apunta la voluntad de Dios. No importa si vienes del lugar más pequeño, de Belén, como se menciona en el texto, si nos dejamos guiar por el Señor y nos sometemos a sus planes, veremos su gloria. Jesús nace en el lugar donde nació David. Belén significa casa del pan, de provisión. Ahí fue donde Ruth, la moabita, regresó a vivir después de haber quedado viuda, después de haber quedado quebrada. ¿Cómo enfrentarías tú esa situación? ¿Cómo lo hacen tantos desplazados aquí en Colombia? Pues Dios se identifica contigo porque Jesús fue desplazado. Tuvo que ir a Egipto y lo menciona este mismo texto porque lo iban a matar. Y tal vez a ti te han intentado matar, a ti y a tu familia. Te ha tocado abandonar todo. Pero si Dios te ha permitido que vaya y abandone eso, te hará regresar también. Entonces no tengas miedo si Dios te ha hablado. Pero también, iglesia, con el caso de Ruth debemos entender que mujeres como esas tomaron la decisión y dijeron, no, es que tú vas a ser mi Dios y yo me regreso. Y se regresó con su suegra a una tierra que extraña, ¿cierto? Y cuando llega allá, lo interesante es que en vez de ser acogida, como decía el pacto, como se mostraba en las leyes, como había dicho Dios, que recojan a la viuda, al extranjero, al huérfano, lo que hizo la comunidad fue criticar. Yo me pregunto cuántas veces como iglesia criticamos a los hermanos que se han ido, sí, se han apartado, pero han regresado y decimos, no, eso no sé qué. Hay que probar, claro, hay que dar un tiempo, pero no podemos ir a hundirlo. Y gloria a Dios por la bendición de tantos hermanos que han venido de Venezuela. Y Dios nos ha dado la bendición de poder apoyarlos. Entonces, hermanos, el plan de Dios no se frustra. Y así nos abandonen, así nos dejen, con todo Jehová nos recogerá. Si nos abandonamos en sus brazos, nos arrullará. Él te va a dar descanso, tu presencia, su presencia irá contigo y te dará descanso.
Amado, recuerda que el Señor es tu casa proveedora, tu Belén y te dará pan. Y cuando uno lee este relato, uno nota la intención de Mateo en mostrar que la aldea donde Jesús nació era pequeña, pero con todo y que era pequeña, por una profecía que menciona el mismo, dice que ya tú no eres pequeña, tú eres grande. Juan 7:37 al 52 nos muestra esa importancia. Nos deja ver que a él le preguntaban, ajá, ¿y tú quién eres? ¿De dónde eres? Porque la gente se sorprendía, oye, ¿y quién es este? Y decía, de Galilea de venir el Cristo. No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde tenía que venir. Y le dice, pero miren, el vino fue de allá de Galilea, no de Belén. Entonces, eso es lo interesante. Entonces, por eso es importante que Mateo aclara el origen para que sepan. Y sabes, amados hermanos, creo que podemos sentir un poco lo que se proponía Mateo al dejar ver eso. Y es que la gente identificaba a Jesús como Galileo. Y parece que muchos ignoraban el lugar de su nacimiento. Pero no tengan duda que Jesús es el Mesías prometido. Los versículos 1 al 3 de este texto que estamos estudiando hoy nos dejan ver que Jesús nació en Belén de Judea en días de Herodes. Y esa mención nos deja ver que es un personaje importante de la época. Claro, era el gran Herodes el Grande. Y aparece también en una escena ese personaje que quiere acabar con todo, que quiere saber todo. Y efectivamente todo lo quiere en grande, matanzas en grande, palacios, etcétera. Y bueno, si usted quiere saber algo más de ese contexto, puede asistir los martes a los estudios que tenemos acerca de introducción al Evangelio. Entonces, a ese gobernante le gustaba todo en grande, palacios, lujos, casas, todo eso. Y sabe, muchas veces nosotros desconfiamos en Dios, pues sabemos que Él ha actuado en la historia general y en nuestra propia historia, pero aún así queremos patológicamente tener el control de todo. Y eso era lo que tenía Herodes. Era un desconfiado de todo y de todos. Tanto así que Flavio Josefo presenta a Herodes como un enfermo de poder, dejando ver que muchos familiares fueron asesinados por él, bajo la sospecha de que le querían suplantar. Herodes el Grande, entonces tiende a ser ese arquetipo de todos los sanguinarios que no dudan en sacrificar a los indefensos. Y de allí entonces provendrá, como dice Schockel por antonomasia, el nombre de inocentes. Ahora, yo copiaba estos días, y lo pueden ver en Facebook, que Herodes personifica a todos aquellos seres humanos que sin escrúpulos y de manera consciente harán lo que sea con tal de no ceder un poquito de fuerza o una pizca de su poder. Por puro y físico miedo serán capaces de arrebatar la dignidad, la libertad, la comida, la salud y hasta la vida de quienes se interpongan en sus planes. Este personaje oprime, abusa, decide y juzga a su favor. Aparece año tras año y de época en época, de cultura en cultura. No importa su sexo, raza, religión o afiliación política, vendrá con palabras dulces, intentará engañar con astucia y se disfrazará de piedad. El Herodes de hoy, al igual que el Herodes de ayer y de seguro el de mañana, siempre tendrá hambre y devorará a todos por igual. Pero las voces de sus víctimas clamarán, Dios les escuchará y no quedarán impunes sus crímenes. En este contexto, entonces vemos que era un tirano, si miramos a través de lo que dice la historia. Pero Mateo lo deja ver como si fuera alguien más suave. No se nota de pronto al principio toda esa tiranía, solo hasta la matanza de los niños, pero sí se ve la astucia de querer averiguar. Entonces, hermanos, a Herodes le turbó la primera Navidad, asumió mal la primera Navidad. La Navidad la asumió terrible, porque tenía miedo. Y sabes, hoy yo te invito a que pienses, cómo estás asumiendo todo lo que has recibido este año. ¿En quién has depositado tu confianza?
Otra cosa interesante es que el texto de a ver que los sabios, quienes no eran judíos, sino gentiles, extranjeros, no nacionales, de un oficio pagano y no conocedores de la ley, son quienes en los tiempos del Señor entienden las señales del Mesías y preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. La pregunta no salió del templo, sino de foráneos, de ajenos al pueblo de Dios, de unos astrólogos. Y después de 400 años de silencio se supone que uno debe estar anhelando tanto porque ha habido tanto silencio. Y aquí de haber que ellos entendieron, los extranjeros, y no lo que debían saber. Versículo 3 dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y eso muestra que un malvado tiembla y la nación también, porque de puro y físico miedo tiemblan los gobernantes cuando saben que les van a quitar algo de poder o todo. Versículos 16 al 18 dejan ver que Herodes, entonces cuando se vio burlado, mandó a matar. Y eso hacen esas personas. Ahora, ¿qué haces tú cuando las cosas no salen? Te dedicas a gritar, a pelear, a golpear, a tirar los trastos de la casa, a tirar la puerta, a golpear a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a abusar. ¿A qué te dedicas cuando medio no sale una cosa? Partes los cuadernos, tiras el celular, rompes el computador, destruyes las cosas. Es una buena pregunta. Lo increíble también de este texto es la pasividad de los religiosos de la época, que no ha quedado por escrito aquí que ellos hicieran una voz de protesta, que dieran algo, intervinieran para decir, hey, eso está mal, Herodes, sino que no hacen nada. Y eso puede ser un diagnóstico también de la iglesia de hoy, que muchas veces nos hacemos los locos. Y cuántas veces hemos sido indiferentes a las necesidades. ¿Por qué no investigamos si lo que dijeron los sabios es verdad? Los sabios de Oriente, hablando de los sacerdotes de aquella época. ¿Por qué no investigamos? A ver si son unos charlatanes. Así nos pasa en la iglesia, no investigamos. Oye, ¿será que el hermano tenía razón y lo acusamos siendo inocente? ABN, no seamos indiferentes ante estas situaciones de la familia, de la iglesia, de la comunidad, del país. No busquemos solo nuestro beneficio. Si vas a tu hermano en problema, no se lo des todo al pastor. Si hay que hacer aseo, no me lo des todo a mí. Si hay que conseguir recursos, no me lo des todo a mí. Necesitamos unirnos y hacerlo todo junto. Y ya esto anticipo de la serie que vendrá para enero. Anímate, esfuérzate y edifiquemos. Cada uno animándose, esforzándose según la palabra del Señor y todos edificando la obra. Y sabes, hay cosas que uno ve y el otro no ve y ahí es donde nos relevamos. Así que hagámoslo. Dios empieza el proyecto desde lo más insignificante, desde un establo, desde Belén, desde donde no se conoce, hasta toda la humanidad, hasta los confines de la tierra. Versículo 12, siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran Herodes, regresaron por su tierra a otro camino. Y la palabra enseña que Jesús es el pan de vida. Y si comemos de él, nunca más necesitaremos. Jesús es el pan que cayó del cielo. Entonces, el versículo 12 nos deja mostrar que Dios avisa hasta por sueños que regresaran por otro camino, por revelación en sueños. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y tú no haces caso? ¿Cuántas veces por la Escritura nos habla y no escuchamos? Dios tiene absoluto control y unirá a todos los que se deben usar para cumplir sus propósitos. Hermanos, cuando Dios está en un lugar, su pueblo rebosa de gozo. Por eso cantamos con alegría y gozo y toda nuestra fuerza. Esta mañana lo hicimos de forma extraordinaria. Y el texto nos muestra el contraste entre una imitación de adoración y una real. ¿Desde cuánto no te postras ante Él? No es solo cantar, sino es ir más allá con nuestra vida diaria, postrarnos en rendición a Él. El texto muestra un Herodes, yo quiero adorar, sí, ¿dónde estará? Pero muestra a los magos adorando con presente y todo. Entonces el texto nos deja ver también, y bueno, María también va a aparecer cantando. Una María que canta, según Lucas, en Lucas. Y lo mismo aparece
el esposo, el esposo de Elizabeth, Zacarías. Entonces, esta mañana, ¿qué te impide postrarte ante Dios? La verdadera adoración es rendirse, someterse, confesar y apartarse del mal. ¿Hay algo esta mañana que te impide adorar al Señor con sinceridad? ¿Qué vas a entregar a Dios en suprema adoración? Domingo pasado, recordemos que se adora con entendimiento, con convicción y rendición. Ha nacido el Rey, especialmente hoy 24 que estudiamos, aunque no es la fecha exacta ni eso por ahí, pero podemos conmemorar y llevar a otros a Cristo en esta fecha. Aprovechemos para confesar nuestros pecados, pero para confesar, arrepentirnos, apartarnos y dar una verdadera adoración. Si el reino está en tu vida, yo te invito a dejarle vivir en tu corazón y que nazca en ti el Salvador, que viva en ti, porque Él es la razón de la Navidad. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por fortalecernos. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias porque tú eres el verdadero motivo. Gracias por cada hermano, hermana, Señor, en este lugar. Y porque tú nos recuerdas que tú eres, Señor, la razón de la Navidad. Señor, y en medio de todo, como ese himno, Señor, nos deja ver que tú dejaste tu trono y corona por mí, a venir a Belén a nacer. Y aunque a ti no fue dado lugar en el mesón y en establo te hicieron nacer, aunque nadie te reciba, aunque nadie te dé lugar, podemos decir, Señor, ven a mi corazón, oh Cristo. Ven a mi corazón, pues en él hay lugar para ti. Señor, a la pregunta, ¿cómo asumes la Navidad? Ayúdanos a responder que la asumimos en tu presencia. Amén.